Saludos amigos, saludos hermanos. En este precioso nuevo día les damos la bienvenida y la Iglesia de Unificación, Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial, su director de Educación Nacional, Reverendo Nelson Loredo, los saluda. Gracias por atender estos temas tan maravillosos que son muy importantes para nuestro desarrollo y entendimiento espiritual de la providencia en este siglo XXI. El tema a compartir el día de hoy, desde el nacimiento del Padre verdadero hasta su concientización como Mesías. Suscríbase a Loredo Nelson en YouTube, dele me gusta, dele clic a la campanita y comparta. Comparta con sus familiares, vecinos y amigos. Si desea comunicar con mi persona, Nelson Loredo 2027 @gmail.com, puede hacerlo. Vamos a la obra con nuestro tema, desde el nacimiento del Padre verdadero hasta su concientización como Mesías. Existen muchas controversias sobre el Señor del segundo advenimiento, el Señor de la segunda llegada. Se lee en la Biblia: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Esto lo leemos en Mateo 24, el 30 al 31. Viene en las nubes, dice. Y también podemos encontrar muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo. Cuidad de vosotros para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo, sino que recibáis abundante recompensa. Entonces, habla también en la Biblia que el Mesías de la segunda venida tiene que nacer, así como nació Jesús. Nace de hijo de mujer. Está escrito eh, en la Apocalipsis del 12:5. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Apocalipsis 12:5. ¿Es la relación Dios-hombre una de Señor-siervo? La visión de la caída es el tema que vamos a compartir en el próximo video, ¿qué es el fruto del bien y del mal? El origen de la caída, cómo ocurrió la caída. Esto lo veremos en el otro video que compartamos cuando terminemos este que estamos llevando a cabo, desde el nacimiento del Padre verdadero hasta su concientización como Mesías. Vamos a ver 6 puntos. El resumen del curso de la vida del Padre verdadero. 2, el nacimiento del Padre verdadero y su trasfondo. 3, el nacimiento del Padre verdadero. 4, la infancia del Padre verdadero. 5, días de escuela, preparándose para su misión. Y 6, una conclusión. Entonces, el resumen del curso de la vida de los padres verdaderos. El significado de su curso. La providencia en torno al Padre luego del principio divino, recuperando lo perdido con la caída, el camino de la restauración, yendo el camino que no transitaron Adán y Eva, el camino del principio, y nos mostró el camino a seguir por los hombres caídos, el camino original modelo y la médula del curso de sus vidas, liberar y soltar a Dios y a la humanidad, liberarlo del sufrimiento, de la pena y dolor y angustia, producto de la caída de los primeros antepasados humanos. Entonces, en el punto 1, la providencia en torno al Padre luego del principio divino, recordemos que el Padre ya nació con el espíritu de Hanul Pomunim, nuestro Padre, Madre Celestial, guiándolo en todo momento y en todo lugar. Entonces,
Vamos a ver también la división del curso de la vida de los padres verdaderos, desde el nacimiento del padre verdadero hasta antes de su sagrada bendición en matrimonio en el año 1960. Recordemos, el padre nació en 1920, pasaron 40 años hasta el día de su matrimonio. Y punto dos, desde la bendición de los padres verdaderos hasta antes de la ceremonia de coronación de Dios de 1960 al año 2000. Estamos hablando de 40 años más, el segundo curso de 40 años de la vida del Padre verdadero. Y desde la ceremonia de coronación hasta la fundación sustancial del Cho'onilguk, hasta los días actuales. Recordemos, fue el 13 de enero de 2013 cuando se estableció el día de la fundación del Cho'onilguk. Entonces, el nacimiento del Padre y su trasfondo. El cambio de linaje para enviar al Señor de la segunda venida. 1. Los puntos en común y diferencias del primer Adán, Jesús como el segundo Adán y el Padre verdadero como el tercer Adán. Los puntos en común es que ellos tienen exactamente la misma misión, traer la simiente original de Hanul Monín, nuestro Padre Madre Celestial. Ellos tienen la misión de seguir, servir y obedecer la palabra de Hanul Monín, cumplir el plan de la creación, la meta de la creación. Y dos, injertar a toda la humanidad caída para regresar de nuevo al seno del amor, vida y linaje de Hanul Monín. Entonces, la diferencia es que son tres personas diferentes desde el punto de vista de la misión. Los tres son la misma persona, pero físicamente y desde el punto de vista humano nacieron en épocas diferentes. Adán, en la era antes del Antiguo Testamento, no se cumplió el plan original. Jesús vino a establecer y a concretizar el reino de los cielos, pero fue asesinado y anunció y prometió volver. Y el Padre verdadero que nació para cumplir a cabalidad el plan de la creación. Entonces, el nacimiento del Padre y su trasfondo, los requisitos del Mesías. En primer lugar, hay pruebas del cambio de linaje y que viene directo de Dios. Y segundo, pruebas circunstanciales locales de la preparación de Dios. El Señor de la segunda venida nace sin pecado. Hemos estudiado la visión del principio divino, de la historia providencial de la salvación, y lo invitamos a estudiar todos los videos del principio divino original. Y vamos a hacer en un futuro el principio divino Poncherón, el principio divino original en este canal. Entonces, el fundamento del cambio de linaje lo tiene Dios. Y con solo darse las condiciones terrenales, Él puede enviar su simiente. Se posiciona sobre el fundamento victorioso de Jesús. El cambio de linaje culmina con María. Y recordemos que Satanás se lleva a Eva ya prometida para la victoria en la condición de llevarse a María ya prometida. Así es como nace Jesús. Veamos la restauración histórica por indemnización de la caída y el cambio de linaje. Originalmente, Adán debía ser uno con Dios, nuestro Padre Madre Celestial, Hanul Pomonín. Adán recibió el mandamiento de Hanul Pomonín, mas recordemos que Adán desobedeció, no se estableció como el Padre verdadero. Entonces la humanidad fue perdida en manos de Satanás. Se tiene que restaurar esta falla. Hay que cortar esa conexión de Eva con Satanás y establecer la restauración de la Eva original, porque se perdió la posición del padre, se perdió la posición del suegro, se perdió la posición de esposo. Entonces los hijos arcangélicos, que recordemos que el mandamiento, si comes, mueres, quiere decir, si no comes, vas a vivir. El hombre comió, desobedeció y estableció hijos del linaje del arcángel, el adúltero Satanás. Entonces el arcángel Lucifer iba a ser el padre de la humanidad, el arcángel caído, Satanás, y por eso tiene que ser restaurado. La restauración para establecer el linaje de Dios, restaurar el malo. Entonces,
con esta condición, Caín está en la posición de unidad, representando el pecado mayor que conecta con Satanás. Abel también es hijo del pecado, pero está en la posición tipo conectado con como el plan original que Hanulfo Munin tenía en mente establecer. Entonces, desde la posición de Caín, se tiene que establecer 8 etapas originales. Siervo de siervo, sirviente, hijo adoptivo, hijo central, hijo, y después con esto restaurando a la Eva, se restaura la primogenitura para establecer una unidad de cooperación madre-hijo. Y así se establece el hijo verdadero para establecer efectivamente la restauración de Adán y con ello la restauración de Eva sustancial para establecer la posición vertical de madre, padre y así esta restauración tenía que avanzar desde un individuo en un curso para establecer el Mesías desde el nivel individual, familiar, clan, pueblo, nación, mundo y cosmos, hasta conectar con Dios. Y así los padres verdaderos se tenían que establecer como debió ser en un principio. El Mesías viene a establecer este ideal de los padres verdaderos para hacer el cambio histórico del linaje de Satanás, cortar la conexión con Satanás. Debe ser restaurada Eva y establecer el ideal del padre, suegro y esposo conectado con Hanul Pomonín. Entonces se cumple el ideal verdadero a través de la cooperación madre-hijo, la restauración de la primogenitura, la perfección de Adán, la perfección de Eva, sustancial. Recordemos que por la caída, Dios tuvo que esperar 10 generaciones, 1600 años, hasta que llamó a Noé. Noé tenía que establecer ese ideal como el Adán que no cayó. Fue hecho el diluvio para separación de Satanás y de la familia de Noé, Sem y Cam tenían que unirse con su padre. Esto realmente no ocurrió, la restauración Eva y cooperación con su hijo, unidad madre-hijo, no cumplió Eva, esto no cumplió también en la familia de Noé, fue el fracaso de la primogenitura. Entonces, por esto tuvo que esperar Dios otras 10 generaciones, 400 años, hasta que llamó al padre de las naciones, a Abraham, el padre de la fe, y su mujer Sara. Y ahí, con los hijos de Abraham, se restaura el fundamento Caín y Abel en los hijos Isaac, el mayor tipo Caín, y, perdón, Isaac en la posición tipo Abel, y Ismael tipo Caín, Caín y Abel. A través de la restauración de cooperación madre-hija, hijo, para restaurar la primogenitura. Y con ello, de ahí surge Isaac y Rebeca, y con ello Esaú, tipo Caín, y Jacob, los hijos de Raquel. Con ellos se estableció, a través de la unidad madre-hijo, la etapa de restauración de la primogenitura, con los hijos de Judá y Tamar. Recordemos que está Onán y Sela, y tenía que establecer unidad para formar los hijos del linaje directo para restauración. Y recordamos que Judá negó a su hijo menor Sela porque ya había fallecido y Onán. Entonces Tamara se disfrazó de prostituta y se unió con Judá y así nacieron Fares y Sara. Esto fue el éxito de la restauración de la primogenitura. Con ello, engañando al suegro, se logra establecer la familia en la cual vendrá el Mesías. Es lo mismo que ocurrió con María. Estaba siendo la novia de José, es la futura esposa de José y recordemos que nació de María su hijo Jesús, pero no es hijo de José. Recordemos que se hospedó en la casa de Zacarías, el sumo sacerdote, y entonces nació Jesús y también el hijo de Zacarías, Juan Bautista, uno tipo Caín y el otro tipo Abel. Jesús es el Hijo unigénito de Dios, el Mesías. Este es el éxito de la restauración Eva, pero también el fracaso en cooperación madre-hijo, el fracaso de la restauración de la primogenitura,
Recordemos que María no acató en unidad con Jesús para seguir, servir y obedecer. Se puso en unidad con José a producir hijos y tuvo hermanos y hermanas. Y esto fue complicado en la vida de Jesús. El nacimiento del Padre verdadero. Hay indicios y profecías en la familia Moon, en el clan Moon de Nampion, que está preparada por el cielo. El abuelo Da Sun Moon es el progenitor del Moon de Nampion. Recordemos en el año 472, bajo el rey de Shila, Javi del rey de Shila, nace en Baeye, crece en el palacio de Shila, en el sur de Chola, Nayogun, en Nampion, Myung, Punriji, Chanyayon. Las características de la roca de Moon An. El abuelo de Asun Moon, en el trasfondo de la mitología, se dice que nació sin padres porque Dios es el Padre y que la roca que es el símbolo de Cristo, Moon An, el símbolo de la palabra. Entonces, el abuelo de Asun Moon, progenitor del Moon de Nampion, se dice que acostumbraba a la familia a tratar bien a mendigos y visitantes. Realmente eran muy servicial con todas las personas que llegaban a su humilde vivienda. Siempre decía, sean amables y bondadosos con todo visitante de cualquier región de Corea. Esto marca la simbología de salvación física, darle agua al sediento, darle comida al hambriento. Entonces, el bisabuelo Sun Ok Moon, en tiempos del bisabuelo, se trasladaron al actual Sansari. De una extrema pobreza pasaron a la abundancia, a la riqueza, por su diligencia y honradez. Decía, si uno alimenta a personas de toda la Corea, bendiciones de toda Corea vendrán a nosotros. En el testamento, alguien grande saldrá de nuestro descendiente. Entonces, ya había indicios en la familia Moon a través del abuelo Chigung Moon, 1830, no se sabe la fecha de fallecimiento. eh, Hay una persona, es una persona devota de Chungang Nok y hay que ayudarlo en lo que desee porque será alguien grande. Ya habían profecías que venía en la familia Moon una persona muy importante. Así también el tío abuelo se convirtió en pastor, John Guk Moon. Nació en 1877, fallece en 1958. El tío abuelo, Jung Guk Moon, se hizo pastor al recibir la revelación que el Mesías nacería en su familia. En el año 1913 ingresa en el seminario de Pyongyang. En 1917 integra la conferencia pastoral de Pyeongbuk, pastor de la iglesia de Ansu Deok-un Jongbon. En 1919 firma como promotor del movimiento independentista de Pyeongbuk y lidera el movimiento Manse del movimiento independentista el 1 de marzo. En 1921 hace una gira de entrega 70,000 won de fondos militares al gobierno de transición y se retira del ejército de Kim Sung-gun Yang-won. El presidente Sung Man Lee le envía 3 veces helicóptero para que asista a la oficina gubernamental. Aparece en sueños el anciano John King Moon en el año 1970 y es trasladado a Wonjong en el año 1900. Fue condecorado post-mortem ese año con medalla por devoción a su patria. Entonces, su padre, Kyung Joo Moon, de 1893, que nace y fallece en 1954, Chung Bunin decía, hay en tus manos un hijo que será grande en el mundo entero.
Estas eran las profecías dentro de la familia del clan Moon. Detallista, minucioso y callado. El padre Kyung Jung Moon era callado, similar a Zacarías, que enmudeció luego de la concepción. Él memorizó 400 páginas de himnos cristianos y su madre, Kyung Ye Kim, nació en 1888 y falleció en 1968. Chung Monin, de la tradicional familia Kim de Jong'an, de una familia tal que fue con sirvientes a vivir con su flamante marido. Ella era alta y fuerte. Tuvo 13 hijos, crió 8, con su peculiar afecto amoroso por el Padre verdadero, en especial. Cumplió todo su rol en la primera bendición del Padre verdadero. Su hermano mayor, John So-moon, nace en 1915. Hay una interrogante que no se sabe cuándo es que fallece. Su fe íntegra resolvía todos sus problemas por dirección del mundo espiritual. Era muy espiritualista, muy dedicado a la fe. Predijo la liberación y posterior guerra de Corea. Y ese su hermano mayor, Jong So-moon, sabía que el padre es poseedor del máximo ideal histórico. La sustancialización de la restauración de la primogenitura se cumplió ahí. El fundamento de la concepción y el nacimiento del Padre. 3 años después de la Primera Guerra Mundial, ocurre en 1920, el movimiento patriota cristiano del 1 de marzo de 1919, 3 meses para recuperar el país, la condición para la concepción bajo dominio romano, así como Jesús nace en un pesebre, el Padre es concebido para nacer en 1920. La patriota Jo Wan-su, tipo Eva, que con sus 17 años en la recuperación de la pureza y la conciencia, entregó su vida al servicio de la patria. Tamara, que corrió riesgo de perder la descendencia, se arriesgó a restaurar a Eva. Logró el fundamento para recibir al Mesías. De igual manera, Jo Wan-su, por invasión satánica del país, y para que Dios y el Mesías se asienten, restaura a Eva y logra el fundamento para recibir al Mesías en la dimensión nacional. Vamos a ver entonces estos fundamentos para la concepción y el nacimiento del Padre. El incidente de Chung Moni, que tuvo sueños de la concepción. El contenido es que Jesús de Yu soñó con dragones que ascendían al cielo. El dragón amarillo y el dragón blanco del lado de Dios, y el dragón azul y negro, Satanás simboliza. El amarillo es el concepto, es la concepción del Espíritu Santo. En un fundamento nacional es el 1-4 de 1919, el movimiento Viva de Independencia, según el calendario lunar, el 1 del 3. La explicación a esto es que este fundamento nacional es en pos de la Eva antes de la caída para formar el fundamento nacional. La indemnización nacional de 1917 a 1920 fueron 3 años de extrema dificultad, tiempos muy malos y difíciles. La indemnización familiar en el clan, en la familia Moon, muere repentinamente, muerte del segundo hijo de la tercera generación en la casa natal de Jong-yu. En un año fallecieron 5 hijos, en un día murieron 7 cerdos. Se cuenta de que un faisán dorado estaba frente a la casa y un ibis, otro tipo de ave, pasó 3 años en el pinar y desapareció el día del nacimiento. El faisán dorado predice el nacimiento de un personaje muy valioso, muy importante, y el ibis espera el nacimiento de la persona valiosa. Esto ocurrió en el momento del nacimiento del Padre verdadero.
El nacimiento del padre, el 25 de febrero de 1920, el 6 de enero, según calendario lunar, en la provincia de Pyongyang Norte, en Gyeongju-gun, Gyeongju-myeon, Sansari, número 2221. Es el segundo de 13 hermanos y hermanas. Sus facciones, las mismas facciones de su madre, Chung Bunin, de naturaleza interior, es parecido a Chung Monin. Entonces, encontramos que la interpretación del nombre del padre, antes al nacer es nombrado Moon Jong-myung. Jong no posee cuerpo sustancial. Después, Moon Sung-myung. Sung, mar y tierra, mundo terrenal. Y Myung, sol y luna, simboliza el mundo espiritual. Y Moon, la palabra, simboliza la verdad. Ese es el significado del nombre. San, mar y tierra, mundo terrenal. Myung, sol y luna, simboliza el mundo espiritual. Y Moon es la palabra que simboliza la verdad. El padre anunció en 1964: se podrá comprar mi nombre, pero no poseer mi cuerpo, porque Dios ya dio el cosmos y compró mi cuerpo. Esta fue su última declaración del cambio de nombre que ocurrió de Moon Jong-myung a Moon Sung-myung. El nacimiento del padre, en ese círculo que podemos ahí está ubicada su casa donde el padre verdadero nació, y su vista alrededor tenía la forma original en forma de C. La casa donde nació el padre verdadero, esta foto fue tomada en el año 1992, y los aspectos de la infancia del padre de 1920 a 1935 son 15 años hasta antes de recibir la sagrada revelación de Hanul Pumoní. El aspecto físico del padre es un físico saludablemente disciplinado, bien parecido, como decimos en el barrio, bien guapo, y se peleaban por abrazarlo. Se asemeja el carácter de Chung Monin y el aspecto físico de Chung Monin, del padre y la madre del padre. Él es llamado el ojos pequeños de la casa de Osan, por sus ojos pequeños. Vean, dice que sus ojos son pequeños para que vean más lejos y con precisión. En otro testimonio de otros hermanos dice que eran tan pequeños sus ojos que creían que habían nacido ciegos. Las características y cualidades del Padre verdadero, el entendimiento general. Su infancia fue una vida original de antes de la caída, como debió ser el Adán antes de la caída. Su vida en la niñez es una niñez del Adán antes de caer. Aprendemos la vida del ser humano anterior a la caída. En el aspecto afectivo, el Padre, grande como el corazón del cielo, con emociones incambiables, anhelo fluyendo desde la médula de sus huesos, determinado, lloraba con los desdichados, lágrimas abundantes, no toleraba la injusticia. La experiencia con naipes nos dice que para alimentar a niños del vecindario tuvo una experiencia ahí con naipes. En el aspecto intelectual, cerebro brillante, excelente memoria, creatividad sobresaliente. Claro, tenía una capacidad intelectual muy desarrollada. Puedo afirmar como un Albert Einstein. Anécdota, hizo que su abuelo deje de fumar. Interesante, con solo proclamándole con amor. Tenía que encontrar la razón de todo, causa y efecto. Recordemos la historia de un niño que le llamamos en la era del preguntón, ¿verdad? Ese niño se pregunta todo. ¿Y por qué lava la ropa? ¿Y por qué hay que lavarla? ¿Y por qué sale el sol? ¿Y por qué se viene la luna? Pues en este aspecto, el padre tenía que encontrar la razón más profunda, el aspecto filosófico, causa y efecto. Tuvo estudios del japonés, memorizó en un día un libro de 180 páginas. Ese era su nivel intelectual. De niño soñaba con 4 o 5 doctorados. Como todos nosotros tenemos sueños, que queremos ser esto, aquello y lo otro.
ingeniero, doctor, licenciado. En el aspecto volitivo, cuando decimos volitivo, que es la facultad de la voluntad, su capacidad de decidir y dirigir la propia conducta, su habilidad de elegir y realizar acciones de forma independiente, alineadas con los objetivos personales. O en otras palabras, el aspecto volitivo se relaciona con la decisión, su capacidad de elegir entre diferentes opciones, la acción, puesta en marcha de la decisión, la realización de la acción elegida y control, habilidad de dirigir y mantener el curso de la acción incluso ante obstáculos, la intención, motivación y el propósito que impulsan la decisión y la acción. El aspecto volitivo también puede referirse a la fuerza de voluntad, el proceso mental por el cual se decide y se toma la determinación de realizar una acción. Entonces, con un empuje sobrehumano, su aspecto volitivo fue fuerte, competitivo, con una competitividad de carácter justo, compulsivo. Tuvo una vida sin descanso, ni abandono, ni temores. Incansablemente trabajó por todo lo que se propuso. A los 6 años, ahí está la anécdota del desvanecimiento por castigo. Él llora, porque estaban golpeando injustamente a una persona y llora incansablemente hasta desvanecerse, hasta que se acabó la injusticia, dejó de llorar. 12 años, la anécdota que había un niño que golpeaba injustamente el bravucón, ¿verdad? Que ocurre en el barrio, pegándole a los más débiles. Entonces el padre no estaba de acuerdo en tolerar eso. Él, el padre se entrenó durante varios días peleando con un árbol, golpeaba ese árbol fuertemente y era un árbol de acacia. Y ahí, como dice el padre, me entrené en este árbol para luego de 6 meses poder derrotar al niño, como realmente lo hizo. La raíz de su fuerza de voluntad lo escuché, dice, directamente de Dios. Hanul Pumuní, nuestro Padre, Madre Celestial. Y entonces su intuición es la característica y cualidades del Padre verdadero, su intuición y clarividencia espiritual. Una persona muy espiritual. Con 4 años escuchó la voz de Dios. Hanul Pumuní, nuestro Padre, Madre Celestial, le hablaba directamente y él presiente y profetiza sobre el futuro. Hanul Pumuní le muestra y le guía todo el recorrido de su vida. En su niñez, los gurúes, a personas ascetas, lo veneraron como un santo. Él ya estaba anunciando, siendo un niño, casamientos por fotos o diciendo quién podía ser una buena pareja para quién. El padre verdadero en su infancia, de los años 1920 a 1935, son 15 años que no paraba día y noche. Él observaba la naturaleza, investigaba las especies, analizaba el mundo creado, todo lo que le rodea, todo, si miraba las hormigas, a dónde están, por dónde andan, qué hacen. Entonces, con un profundo interés en las cosas, en la exploración del mundo natural, cuando analizaba las plantas, él acostumbraba a dormirse al aire libre hasta medianoche. Probaba subirse a todos los árboles hasta quedarse dormido en las ramas de los árboles. Y en alguna ocasión su padre tuvo que bajarlo de ese árbol y llevarlo a la cama. La relación con el árbol de la enredadera, eso pueden leerlo en la autobiografía, ¿verdad? Y también en su exploración con el mundo animal, está la anécdota que siguió las huellas de unas comadrejas hasta por 40 kilómetros, hasta de noche, y las atrapaba. Atrapaba y estudiaba liebres, ranas, venados, serpientes, insectos y todo tipo de animal que se le apareciera en el camino. En las aves, explorando el mundo natural, las aves, la ilustración de la abeja succionando, eh, los 3 graznidos de las aves, entendía que el significado era que estaba corriendo peligro o que tenía hambre al buscar apareamiento. Entonces decía que las aves lloran por 3 tipos de causas, porque tienen peligro, están con hambre o porque quieren aparearse. Asimismo, anécdota con los peces, donde
pudo atrapar 40 anguilas en un día. En aquel tiempo había hambre y escasez de alimentos y él se metía en la agua fangosa llena de muchas anguilas que son escurridizas y la única manera de atraparlas era directamente con la boca. Descubre que el origen de la música es el mundo natural. Entonces los resultados de su exploración, la naturaleza ha sido creada en sistema de parejas. Identifica el orden de la divina creación y el mundo original del verdadero amor. En los días de escuela, preparándose para su visión, el padre estudió en el Instituto Chino de los 7 años a los 13 años y no era cualquier persona que estudiaba porque era muy complicado, muy difícil. Y él estudió el manual de caracteres chinos, poesía sin título, Dong Mon Sun Sun. Dong Mon Sun Sun es un libro infantil de la dinastía Chosun. Nyun Shin Pagan en primaria. Así que el rol de asistente lo cumplió como escribe caligrafías a pincel con labios y pies, tiene una profunda capacidad del idioma chino y alcanza la excelencia en caligrafía a pincel. Entonces, la incorporación del tercer año en la escuela privada de Osan de John Yu del año 1934 a 1935, su decisión por los estudios escolares, por revolución en el hogar, las clases en Academia de Wonbon para inclusión escolar, el padre memoriza eh, 15 días textos del primero al tercer grado. Esto fue asombroso. En la escuela Osan, como escuela nacionalista, no enseñaban japonés. Él tuvo también que aprender japonés por su propia cuenta para poder después, en un futuro, entrar a estudiar en Japón. Pasa a cuarto grado en escuela pública John Yu de 1935 a 1938. Pasa por su propia determinación. 2 clases por grado, de 600 a 700 alumnos, 150 compañeros de clase. El estudio por el método de comprensión o síntesis en la 29ª graduación estuvo el padre. Sirve voluntariamente como maestro en la escuela de la iglesia y el cambio de orientación por teología y fe cristianas. Recordemos, un joven adolescente en sus 13 años en adelante ordena preguntas sobre cuestiones fundamentales de la vida y el universo. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Hay algo después de la muerte? ¿Realmente existe Dios? ¿Es Dios incompetente? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué no resuelve los problemas de la humanidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el padre se preguntaba todo? Y el cambio de orientación por teología y fe cristianas va más allá del pensamiento humano por la voluntad de Dios. Justo antes de recibir su misión divina, percibe el propósito y la dirección de la vida. El camino de mayor valor es el de liberar al mundo de la maldad. Meses estudiando un tema único, una página. Ese es la profundidad del carácter del Padre. En conclusión, la infancia de Adán, Jesús y el Padre es similar. El hombre original antes de la caída. El Padre prepara su misión divina. Él ya nació para hacer la voluntad de Dios. Cuando recibe el llamado del cielo de parte de Hanulfo Munim, nuestro Padre Madre Celestial, sí es cierto que al inicio se negó, pero después fue un rotundo sí hasta el último momento de su vida. Identifica el orden de la divina creación y el mundo original del verdadero amor. Ayú. Hermanos, recordemos que estamos en el tiempo luego de la ceremonia de entrada al santuario Chonil del Cholongún, liderado directamente por los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. La madre verdadera, Holy Mother Ham, está con nosotros, la hija unigénita que nació luego de 6.000 años de historia,
La misión del cristianismo mundial es preparar a la humanidad para recibir al Mesías, a la hija unigénita. Y ella está con nosotros, dándonos su sagrada y santa bendición. Ayú. Que las bendiciones del cielo estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Ayú. Finalizamos el tema desde el nacimiento del Padre verdadero hasta su concientización como Mesías. En el próximo video vamos a compartir la caída humana y la restauración por el Mesías. Este tema es muy importante. Muchas gracias por su atención. Compártalo. Este tema es muy importante. Comparta, comparta. Este tema es muy importante. Compártalo.